Bueno, buenas tardes. A nombre de Penguin Random House, agradezco su presencia ya este sábado de feria, casi cierre, de intensidad, libros, autores y todo lo demás. Y para mí es un gusto, como siempre, llevo ya 7 años de conocer a Pedro, de estar trabajando con él sus libros y de caminar juntos este recorrido histórico y verlo crecer como autor. Ahora que venimos, o que viene Pedro a hablarles de Morir de Pie, pensaba un poco en Yo Díaz también y decía, bueno, ¿cómo me quedó Yo Díaz en la cabeza? Y yo pensaba hoy en la mañana que era como mi personaje quijotesco. Este Yo Díaz que habla desde la muerte, que se va reconstruyendo, pero tiene como estas ilusiones siempre de conseguir un México mejor. A veces se equivocó, a veces no, pero era como una figura un poco quijotesca para mí. Y si pensaba en Iturbide, era un poco más nostálgico, ¿no? Siempre le quedó también como una tristeza de lado, traicionado, sorprendido, supongo, de una realidad que también lo rebasó en algún momento. Y si pienso en Morir de Pie, la verdad es que a mí Zapata, y se lo he dicho miles de veces a Pedro, ¿no? Al margen del momento histórico, de la importancia del personaje, me parece un personaje divertidísimo y que Pedro consiguió darle una voz muy cercana a Zapata, en el cual, al margen de que en sus otras novelas uno también siempre va caminando con este personaje, con esta cercanía, con estos errores, con las virtudes, tanto de Díaz como Iturbide y ahora Zapata. Zapata no sé por qué, pero me cayó demasiado bien. Y creo que de las 3 novelas, creo que Morir de Pie está siendo mi favorita. Eso no lo sabe Pedro, se lo estoy confesando en este momento. Pero bueno, sin más, los dejo con Pedro J. Fernández para que nos hable más acerca de esta gran novela Morir de Pie y de nuestro querido Emiliano Zapata. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Pues sí, aquí estoy otra vez hablando un poquito de historia de México. Yo soy fiel creyente que, luego me crucifican cuando lo digo, pero que la historia de México es un poquito como telenovela chafa. Cuando nos adentramos allá todos se traicionan, todos tienen amantes, de repente nos sale mal. De repente se mete la historia de México y no sabemos cómo llegamos hasta aquí. De verdad tenemos una locura de historia. Y creo que parte de esa locura es tener estos grandes personajes y por primera vez estoy escribiendo un héroe. Sí, estaba acostumbrado a escribir villanos y creo que los villanos en general son más fácil de trabajar porque pues, son los que se equivocan y los que tienen, te digo, las amantes, los que tienen ahí el lado oscuro que nos encanta a todos, pero en el caso de Emiliano Zapata, pues empecé trabajando con la sencilla premisa de que nuestra generación convirtió a Zapata en un meme de Facebook. El Zapata que conoce nuestra generación es el que tiene siempre la imagen de la misma fotografía de charro, tiene las mismas frases al lado, lo compartimos cuando pasa algo en la política nacional y decimos hasta aquí, somos zapatistas. Y eso no concuerda con el Zapata cuando uno se mete ya a investigar al personaje. Pues el Zapata que no vestía de charro todos los días. Porque además decimos que Zapata era pobre, así como paréntesis, esas imágenes, esas fotografías de charro, la botonadura es de plata. O sea, no se estaba muriendo de hambre. Pero siempre vemos este Zapata y no lo comparamos con el real, el que usaba pantalones de vestir, el que usaba suéter, el que usaba gasné, tomaba coñac, le gustaba la gastronomía francesa, regaba hijos por doquier. Y yo creo que no lo demerita, más bien lo humaniza. Este Zapata que estoy escribiendo a partir de una investigación, porque digo, siempre me preguntan, ¿sí investigas? Sí, voy a investigar. De hecho, atrás siempre pongo la bibliografía y documentos para que quien quiera seguir investigando la figura de Zapata pueda hacerlo. Pues es un Zapata increíblemente humano, es un Zapata que me encanta la anécdota esta maravillosa de cuando es niño y de repente ve que le están robando las tierras al pueblo de Nenecuilco y le dice a su papá, ¿por qué no se levantan? ¿Por qué no luchan por ellas? Aquí están los títulos de propiedad, aquí están los mapas, o sea, luchen,
no, es que no se puede porque ellos son los amos, ellos son los dueños de todo, ellos son los que hacen las leyes. Y entonces Zapata responde, pues cuando yo sea grande haré que se las devuelvan. Entonces vemos que cumple su promesa y la cumple extraordinariamente bien cuando se lanza a la lucha en 1911, y a pesar de que tiene una enorme cantidad de oportunidades de salirse de la lucha y quedarse con su esposa, Josefita, decide luchar hasta la muerte. Entonces también eso es extraordinario, no se enriquece, no tiene cargos públicos, tiene esta frase maravillosa también de el que venga a tentarme con un cargo me lo quiebro, que también habla pues del extraordinario sentido de patria que tenía este personaje. Yo siento que esta novela, yo tenía mis dudas con la novela, la verdad, porque originalmente, como se le había planteado a Fernanda, iba de atrás para adelante. Él justamente quería empezarlo en el momento más vulnerable. Me gusta sacar la vulnerabilidad y la humanidad de estos personajes. Empieza cuando está a punto de ser traicionado. Entonces se muere al principio, así como... Pero digo, se muere al final y me dicen, no, no cuentes el final, y yo, son biografías, se muere al final. Aquí se muere al principio. Y justamente en la fil pasada estaba yo en el aeropuerto haciendo una bonita espera de 5 horas, porque nuestros sistemas aeroportuarios son muy bonitos. Y saqué, bueno, a los autores nos dan unas hojas de agenda y nada más estaban impresas de un lado, y de repente saqué las hojas y ahí estaba en la sala de espera, y empecé a notar y moví todos los capítulos y acabó siendo, yo creo que es una novela tipo laberinto, porque empieza justo ahí, en la muerte, y va recordando, y en primera persona, que yo creo que es importantísimo, porque es cuando sientes a los héroes cerca, humanos, te están hablando. Entonces en primera persona empieza a saltar en su vida. Y al principio parece que no tiene sentido, pero si prestan atención hay un hilo conductor en todo esto. Y permite que veamos diferentes partes de Zapata. A mí las que más me gustan es cuando sale de lo establecido, porque siempre vemos al Zapata revolucionario, y pues Zapata se muere a los 40 años, luchó 9, como que faltan 31. Entonces, explorar esos 31 años de vida de Zapata, que fueron los años del Porfiriato. Entonces esta es la secuela de Yo Díaz, sí, para mí. Es el otro lado de la moneda, es el robo de tierras, es el analfabetismo, son los niños que no pueden ir a la escuela porque tienen que trabajar, son los pueblos que de repente no tienen tierras, pasan encima de sus derechos, los obligan a vestirse de otra forma. O sea, todo los horrores del régimen porfirista es lo que sufre Zapata. Entonces poder contarlo a través de alguien que sí lo está viviendo, creo que le da otro tono a la novela. Claro, él lo hace de una forma muy sarcástica porque pues es la voz del personaje, pero lo que está contando es verdaderamente horrible. Y además permite que tenga estas reflexiones, porque no sé por qué luego imaginamos a Zapata que es más como si fuera Pancho Villa, fiestero, extrovertido, y Zapata era completamente lo opuesto. Zapata era reflexivo, era muy introvertido, tenía una sensación, bueno, una opinión de sí mismo que fue cambiando con el tiempo, y que sabía que iba a ser historia. Muchos de los personajes históricos se vuelven importantes hasta que se mueren, y Zapata lo fue en vida. Entonces, imagínense que de repente, Zapata es un héroe muy local, o sea, Zapata no sale del sur prácticamente, imagínense que empiece a recibir cartas de todo el país, así como de ven a luchar al norte, ven a luchar a Mérida, o sea, querían que quisiera lo mismo, la lucha por las tierras, pero Zapata estaba así como de no puedo, porque si me voy de Morelos me quitan la plaza. Entonces también hay un sentido histórico en el propio Emiliano que está en estas reflexiones. Algunas son conscientes, aquí hay una que me gusta mucho que voy a leer. Todo comenzó con la tierra, ese polvo marrón como la piel de nuestra gente, esos terrones que se desmoronan en las manos,
el material que cubre cada rincón de este país y que no permanece estático, pues transmuta la muerte en vida. Las semillas en maíz, frijol, caña de azúcar, arroz, árboles que dan manzanas. Es el lugar mágico donde podemos echar raíces como un maizal y sentirnos en casa. Es más sutil que el oro, tiene textura, sabor y cuando llueve, un olor ácido que sacude el alma. Pero también la tierra tiene un destino más funesto, pues se convierte en la última morada de todo ser que ya no puede burlar a la muerte y debe esconderse bajo una lápida de piedra. Entonces tiene estas reflexiones conscientes y luego tiene unas reflexiones un poco locas, que también discutimos si las dejábamos o no en el libro, pero creo que sí suman al personaje. A ver si tengo una por acá. Por ejemplo, está el personaje, en este caso está sintiéndose ya parte de la historia de México, ¿no? Dice, calaveras de jade, el verde de los campos en su frente pulida y los dientes carcomidos por el paso del tiempo con las encías rancias, las cuencas vacías y a través de ellas túneles, largos túneles en los cuales no se puede ver el fin. Siempre soñé, toda mi vida que entraba en ellos, caminaba sin rumbo hasta que la luz desaparecía y entonces caía. Como quien de golpe descubre que no tiene dónde pisar y la gravedad lo atrapa, lo jala al abismo de la historia, a las gárgolas que toman su pluma y día a día escriben lo que ha de contarse en la posteridad. Libros y libros de verdades, libros y libros de mentiras. Es mi calavera, mi fin. He soñado todo este tiempo sin saberlo con mi destino trágico, porque la muerte no es sino un sueño largo y cada sueño una muerte breve, y cada muerte un síntoma de vida. Una imagen larga que se difumina entre la niebla del más allá, la de un águila que se posa real sobre un nopal y que lleva en su pico una serpiente que se retuerce de dolor. Y que esto sucede en un islote que apareció en un tiempo pretérito, solo que el águila soy yo mismo y la serpiente lleva los bigotes de Porfirio Díaz y el nopal tiene la forma de México, la de una cornucopia saqueada, violada y ensangrentada. Entonces también tiene estas reflexiones un poco metafísicas, un poco de realismo mágico, donde Zapata está tratando de explicar su sentido. Creo que este personaje, más que los otros dos, tiene estas reflexiones de tratar de entenderse, de tratar de entender México. Zapata tenía un legado familiar muy interesante porque su papá también lucha por las tierras y su abuelo también. Algo que tampoco se sabe mucho es que el abuelo de Zapata, de Emiliano Zapata, lucha con Porfirio Díaz en la revolución de Tuxtepec, con la condición de que cuando Porfirio llegue al poder, pues le regresen las tierras al pueblo de Nenecuilco. Y están las cartas en el libro de cuando Porfirio llega al poder y entonces le empiezan a escribir, señor Porfirio, pues cumpla, ¿no?, con lo que nos prometió. Y se hace menso hasta que un día le escriben así como de, señor Porfirio, le tenemos que comunicar que ya murió el señor Zapata, pero pues de todas maneras cúmplanos, y nada más contesta, lamento mucho la pérdida, lo tenía en muy buena estima, y se hace menso. Porfirio es extraordinario para hacer, cuando uno lee las cartas de Porfirio Díaz, y también está así en mi novela, es extraordinario para hacerse menso. Incluso cuando renuncia, tiene todo el país levantado con acusaciones de fraude electoral, de cómo robaba las tierras, todo lo que se puedan imaginar ya estaba ahí en 1911 y su carta de renuncia es, no, pues no sé por qué se están levantando en mi contra. O sea, uno lee la carta de Porfirio, es una maravilla. Llega un punto en que ya hacerse menso ya es cínico, completamente cínico. Entonces, pues Zapata, la familia Zapata, pues también ya empieza a tener una relación con Porfirio Díaz, porque siempre la vemos más con el yerno, que ya sé que me van a preguntar después, pero les voy a dejar que me lo pregunten después, para no entrar en el tema. Que la relación con Porfirio fue realmente anterior a Ignacio de la Torre. Y pues justo es esa parte que a mí me gustó mucho más escribir, ese periodo del porfiriato, cómo se van moviendo las cosas. Ver el porfiriato desde el pueblo, que también es algo que no se hace mucho, me gustó mucho y me costó mucho porque estoy acostumbrado no a justificar a Porfirio Díaz, sino a entenderlo.
porque tengo la cuenta de Twitter de Porfirio Díaz y tengo la novela de Porfirio Díaz. Entonces, estoy acostumbrado un poco a hacer esas explicaciones, pero de repente cuando tienes a alguien que sí se las vio negras, pues ¿qué le dices al personaje? Entonces, mira, hablo del personaje como si… Bueno, sí, conviví con él un año. Estas voces en la cabeza. El otro día me dijeron que ya me van a mandar al psiquiátrico. Pero pues sí, convives, creas el personaje, lo investigas, tiene una voz, en este caso una voz muy particular. Necesitaba tener la voz más compleja de los tres porque Zapata era un hombre del pueblo, nunca dejó de ser un hombre de pueblo, pero al mismo tiempo se estaba volviendo un hombre de mundo, era un hombre que leía, era un hombre que le gustaba, ya les dije, el coñac y la gastronomía francesa. Entonces, es un hombre que ya está dejando atrás el pueblo. Quizás si hubiera vivido más tiempo hubiera dejado de vivir en Nenecuilco. Entonces, era una voz realmente compleja, creo que por eso me tardé en iniciar la novela. Creo que tenía que haberle empezado a principios del año pasado, antes, y no daba por la voz, no encontraba la voz del personaje. Y en este caso, luego tengo aquí a Fernando en WhatsApp y le estoy diciendo, si hacemos esto, y si hacemos esto, y si hacemos esto. Y ya mi esposo me dice, ya déjala de molestar. Pero bueno, parte de este libro es que los dos estamos trabajando desde que empiezo a escribir. Y era en este personaje era justamente la voz, porque ya tenía la investigación hecha, ya sabía qué iba a contar, pero la voz era justo el detalle. Tenía que ser un hombre de pueblo, tenía que representar a Nenecuilco, por eso los capítulos están, los números están en náhuatl, porque era lo que se hablaba en ese entonces en el Nenecuilco. Se cuentan la historia de cómo se funde el pueblo, de cómo les roban las tierras, o sea, toda la historia de Nenecuilco está, pero al mismo tiempo hay un sentido histórico de que Zapata pues aprende sobre los héroes patrios en la escuela, aprende sobre Miguel Hidalgo, aprende sobre Benito Juárez, y ya no solamente está hablando de historia local, está hablando de historia nacional. Y hablando de historia nacional, pues también está pues estas reflexiones pues de que conoce a otros personajes importantes de la época, porque también sé que me lo van a preguntar. La relación de Zapata con Madero, que también es extrañísima, porque pues son completamente dispares. Madero es el hijo de un hacendado de Coahuila y Zapata pues era el señor de Nenecuilco. Entonces, imagínense cómo se van a entender. A Zapata le empiezan a llegar noticias de que hay un señor Madero que se está levantando contra Porfirio Díaz y de repente le da la esperanza de, y ahora nos van a regresar las tierras. Y siente una decepción terrible cuando de repente lee la Asociación Presidencial del 1910 y ve que de entre todos los problemas que menciona Madero, pues no está el problema agrario. Pues como si a Madero ni le interesaba, pues él era hijo de un hacendado, ¿no? Entonces, pues ya tienen contacto y todo, ya en el plan de San Luis ya aparece el reparto agrario. Y pues Madero y le promete, Madero es re bueno para prometer, prometió de todo, no cumplió mucho, pero promete. Como otro político anda por ahí. Cabecita de algodón. Y pues empiezan a tener estos problemas y Zapata dice, a ver, ya llegó a la presidencia de Madero, a ver, o sea, queremos las tierras. Y entonces Zapata de repente se pone en sus 5 minutos y va a la Ciudad de México, se reúne en la casa de Madero, se reúnen los dos, y Madero le vuelve a decir, a ver, señor Zapata, licencie sus tropas y le entregó las tierras, pero va a ser conforme a la ley y los tiempos de la ley. Y Zapata de repente se saca el revólver, apunta a Madero y le dice, señor Madero,
deme su reloj. Y Madero, pues, de por sí era nerviosito el señor. Le tiemblan las manos, saca el reloj, se lo da a Zapata, le dice, señor Zapata, por favor, piense las cosas, ya piensan que es un bandido, por favor. Y yo creo que Zapata debe haber disfrutado eso con un placer enorme. Se quedó callado un rato y de repente le dice, señor Madero, si nos volvemos a encontrar en unos 6 meses, usted me va a pedir el reloj de regreso, ¿no? No, pues sí, señor Zapata. Y también va a pedir una indemnización por el robo. Pues sí, señor Zapata. Entonces Zapata le regresa el reloj y le dice, pues mire, señor Madero, eso es lo que han hecho con los pueblos de Morelos. Yo hubiera pensado que Madero hubiera entendido después de eso, y yo creo que Zapata lo esperó, porque pocos meses después lo hace su padrino de bodas. Es que la relación Madero-Zapata es bien rara. Lo hace su padrino de bodas unos meses después, y luego unos meses después de la boda, lo desconoce, lo llama traidor. O sea, sí, la relación entre ellos dos fue sumamente rara. Entonces, luego cuando los ponen juntos en la misma imagen, yo siento que se han de estar revolcando los dos en su tumba, pero bueno. Sí, mi querido Alejandro Rosas dice que de milagro los epicentros de los sismos de la Ciudad de México no son en el Monumento a la Revolución. Ahí tienes 4 personajes que se odiaban y se detestaban. Pero bueno. Bueno, también está la relación que tenía Zapata con Villa, está documentado y está explicado en el libro. Pues se reúnen en Xochimilco. De hecho, ayer se tomó la famosa foto en Palacio Nacional. Ayer fue el aniversario. Se reúnen en Xochimilco y están ahí hablando de cómo van a luchar juntos contra Carranza y todo. Y no se entienden, de verdad no se entienden, porque para Villa incluso llega a decir, no, las tierritas, luego luchamos por las tierritas de tu gente, ahorita hay que quitar a Carranza. Y Zapata se desespera, ¿cuáles tierritas? Son las propiedades de la gente, son las tierras, la tierra. Entonces, luego es bien curioso cuando ves la película, bueno, cuando ves las fotos entrando a la Ciudad de México, sí, es jolgorio y todo, pero cuando están comiendo en Palacio Nacional, no están juntos, no se dirigen la mirada, prácticamente no se hablan. O sea, ves que no se están entendiendo. Uno es del norte, muy del norte, uno es muy del sur. Hay un interés en luchar juntos, pero al final pues no se entienden. Y Carranza se aprovecha de ello, porque primero le pega a Villa y luego le pega a Zapata. Así es como se deshace de los dos. Bueno, y la relación con Carranza, Zapata-Carranza, creo que es la peor de todas. O sea, para Carranza, Zapata era el resentido, robavacas, el mugroso. Ahora decimos el Atila del Sur, así como si fuera un título de respeto. No, lo usaban para burlarse de él. O sea, imagínense ya Zapata reuniéndose con todos estos personajes, no entendiéndose con ninguno, y al final están todos en la misma foto. No, hombre. Sí, el Barbas de Chivo. Ya le decían el Barbas de Chivo. Y por sí, Carranza no tiene una buena reputación, de ahí salió el verbo carrancear. Imagínense nada más. Pero está padre ver esa parte humana de la revolución, que creo que hablar de Zapata nos da. Una cosa que a mí yo nunca me hubiera imaginado, que es qué pasa cuando Zapata lucha, cuando logra hacerse de algunas haciendas y regresa a las tierras. Claro, los regresaba contra los títulos de propiedad y los mapas, pero ¿qué pasa? Porque al final ese era el ideal de Zapata, regresarle las tierras a la gente y que tuvieran la libertad de trabajarlas y tuvieran independencia suficiente para vivir de ello. Entonces hay un momento de desesperación de Zapata, sobre todo en la segunda mitad de su lucha, de decir, pues ya se las entregamos, pero pues la gente no sabe qué hacer con ellas, porque a veces llevaban generaciones sin esas tierras, a veces tenían miedo que se las fueran a quitar. Decían, pues
¿yo para qué? O sea, hay un momento de realidad, de ya llegaste a tu ideal, ya lo alcanzaste, pero pues ahora ¿qué pasa? ¿Cómo te mantienes en ese ideal? ¿Cómo lo haces funcionar? Y para Zapata era muy claro que ese era un problema de educación, de la gente. Entonces empezó a construir escuelas pensando que eso iba a resolver el asunto, pero bueno, al final pues lo derrotan y lo traicionan. Que es bien curioso porque siempre pensamos en la derrota, que realmente fue el gobierno quien derrotó a Zapata, y realmente quien derrota a Zapata es la influencia española. Quien acaba con su ejército es precisamente esa influencia que de repente diezma Morelos, acaba prácticamente con su ejército. Zapata se empieza a recluir cada vez más y se queda sin armas, se queda sin parque. Entra en un momento de desesperación en 1918, le empieza a escribir a todo el mundo para que la apoye, todos lo ignoran, le empiezan a escribir a él pueblos de todo el país para que los ayuden, no sabe cómo hacerlo. Y escribe una carta que a mí me encanta, que también la puse en el libro, es una carta abierta a Carranza, y lo empieza a acusar de todo y más. Y luego uno lee esa carta y dice, o lo que pasa alrededor de 1918, y me ha pasado en otras presentaciones que me dicen, ay, lo pusiste eso porque estabas atacando al gobierno en turno, al gobierno pasado. Y yo, no, de verdad, eso pasaba así. Si les resulta familiar es porque México sigue exactamente igual, con otro hombre ahí, otro partido, pero seguimos exactamente iguales. También me lo decían con Porfirio, imagínense, ella es más viejo. Bueno, me lo dijeron hasta con Iturbide. Entonces, pues completamente desesperado, ataca a Carranza a través de una carta. Y pues, al pobre viejo Barbas de Chivo, pues le ha de haber dado, no sé, pero sí estaba bastante molesto, y es cuando se empieza a gestar ya esta traición a Zapata. Yo sé que me van a preguntar por qué Zapata confía en Guajardo. Yo creo que la única forma en la que nos explicamos este 1919 es un Zapata completamente desesperado. Llega un punto en que ya no tiene ejército, en que ya no tiene armas, en que ya no tiene nada, y está en o tengo que confiar en este señor, con riesgo a que me maten, o van a venir, me van a emboscar y me van a matar. O sea, hubiera confiado o no en Jesús Guajardo, yo no creo que Emiliano Zapata hubiera pasado de 1919, la verdad. Estaba ya muy diezmado, muy desesperado. Incluso si vemos las fotografías de Zapata en esos últimos años, se ve muy acabado. Él empieza la revolución siendo un hombre muy gallardo, muy guapo. Tenía 30 años, pero se veía mucho menor. Y termina a los casi 40 años, ya muy acabado, se ve casi de 50, de verdad, se ve muy mal. Bueno, al final la guerra te pasa factura. Entonces, pues sí, vemos Zapata cansado de luchar, pero aún así queriendo luchar, confiando en que no tenía que confiar, viendo los horrores, porque fue 1918, la segunda mitad y principios de 1919, es la parte más cruel para Morelos. Es cuando de repente el ejército federal llegaba a los pueblos y los quemaba, o llegaba, atacaba un pueblo y decía, bueno, este pueblo es mío, en este pueblo vamos a fusilar a todos los niños, en este pueblo vamos a fusilar a todas las mujeres, o las vamos a colgar, y así empezaban. Fue una matazón horrible, y uno ve las fotografías de esa época, ya estaban las películas, y te da pavor la sangre que corrió en Morelos, especialmente la segunda mitad de la década. Y también está esa desesperación de Zapata de cómo paro esta violencia. O sea, sí en la guerra pues obviamente hay bajas, pero ya Carranza hizo una guerra terrible. Y pues así, pues la novela vuelve a cerrar, precisamente en esos últimos momentos
de muerte, es una novela completamente circular. Sí, también se muere al final. Spoiler alert. Todos nos morimos al final. A menos que seas Drácula. Bueno, también se muere al final. Ya voy a contar finales. Y entonces es cuando yo siento que es cuando le da ese sentido a... Por un lado, yo creo que Zapata le encuentra sentido a su vida, le encuentra sentido a su muerte, hay un sentido de que hay un legado que está dejando, que sí creo que existe, porque hoy no estaríamos hablando de respeto a los pueblos originarios, de las tierras, del valor del campo, si no hubiera sido por Zapata. Hay una mosca por aquí. Si no hubiera sido por todos esos... no estaríamos hablando de todos esos temas si Zapata no los hubiera puesto sobre la mesa. O sea, gracias a Zapata esos temas llegaron a la Constitución de 1917. Gracias a Zapata hubo ese reparto agrario en la presidencia de Cárdenas. Gracias a Zapata seguimos hoy hablando del campo, del valor del campo, del valor de la tierra, del valor de esos pueblos. Seguimos señalando esta discriminación. Y es gran parte de su legado, por eso digo, Zapata vive. Originalmente el título de la novela era Zapata vive, pero al final creo que Morir de pie lo representa mucho mejor, porque es ese momento en el que Zapata se da cuenta que va a trascender, que aunque muera, no va a morir porque van a venir otros Emiliano Zapatas a luchar, que él es el primero de muchos que van a seguir levantando la voz por México, por los pueblos, por Morelos, por Anenecuilco, que van a seguir denunciando pues los regímenes, las dictaduras, los gobiernos autoritarios. Y pues Morir de pie, justamente como dice al final, es, bueno, no tan al final, pero cuando se explica, es morir de pie, con las botas de montar, con la frente en alto, con el fusil al hombro, con los ideales firmes, con la pasión inflamada, con los tamaños bien puestos, con la esperanza de que la lucha sigue, morir por la patria y no vivir de rodillas como un gusano. Entonces, pues Zapata murió a pesar de su traición, creo que murió con una dignidad intocable y pues yo espero que cuando lean la novela cambien su pensamiento sobre Emiliano Zapata, que sigamos rescatando a este gran personaje, para mí el más importante de la revolución, porque es realmente quien tenía la causa del pueblo, que ya dejemos de tratarlo como un meme de Facebook o una monografía de escuela y que realmente entendamos a la revolución como muchas revoluciones con causas justas. Y pues en este año que se cumplen 100 años de la muerte de Zapata y 140 de su nacimiento, es momento de reconsiderar que hay personas que sí merecen su lugar en el altar patrio, y yo creo que este es uno de ellos. Entonces, pues nada, aquí Zapata nos trajo aquí y espero que siga reuniéndonos para seguir hablando de México y de sus héroes. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Todavía tenemos tiempo para preguntas, pero voy a abusar y le voy a hacer dos antes de pasarles a ustedes la palabra. Una de ellas sería, en tu proceso de investigación, ¿qué fue algún dato o algún hecho que te haya sorprendido, que tú no tenías ni idea y que en este proceso dijiste, wow, y que eso quizá te explicara más cosas también del momento histórico? Y la otra, decías que ya me causó mucha curiosidad, dijiste que en caso, o tú creías que si Zapata hubiera vivido más tiempo, se hubiera ido de sus tierras. Y eso, no sé, claro, porque Zapata es como el personaje congruente que luchó por ellos, que fue absolutamente incorruptible, a pesar de que podría haberlo sido, ¿no? De juntarse justo con Madero, dejar a la gente y que olvidara su causa. Entonces me sorprende, me da curiosidad. ¿Qué quedó en tu cabeza después como para pensar que si hubiese sido distinto, ¿dónde hubiera acabado Zapata? Y ya después les paso el micrófono, lo prometo. Pues durante la investigación me sorprendió, como ya les había comentado, un Zapata muy cotidiano. Generalmente uno no va a páginas como Wikipedia o YouTube a encontrar información, pero si uno se mete a YouTube y pone testimonios de zapatistas,
hay una cantidad enorme de testimonios y entrevistas que se hicieron en los 80s y 90s de gente que luchó con él, que lo acompañó durante toda la revolución y que platican unas anécdotas maravillosas sobre Emiliano Zapata. Entonces, conocer ese lado humano y cercano a la gente, creo que a mí me cambió la forma de verlo. Y de verdad, si tienen una oportunidad de verlo, son documentos valiosísimos. Me hubieran contado que en la escuela me hubieran puesto esos testimonios y me hubiera cambiado la forma de pensar completamente de Emiliano Zapata. Entonces, eso, la cotidianidad, esa que te contaban que se levantaba temprano y se tomaba un café, pues si no había que comer. Muchos de estos hombres habían luchado pues con otros generales y decían, es que cuando de repente no había que comer, pues el otro general se iba al pueblo más cercano y él sí comía 3 veces al día y nosotros, pues nuestro plato de frijoles era lo único que teníamos para ese día. Y Zapata, cuando no había más que para un plato, pues él se echaba su único plato con el resto de su gente. Entonces también eso es muy humano de Zapata. Y otra cosa que va a ser el comercial del otro libro de Había una vez mexicanas que hicieron una historia que se escribe al mismo tiempo, el gran sentido que le daba a las mujeres. O sea, él no discriminaba el género de las personas que lo acompañaban. Fue el primero de la revolución en darles cargos, en tener generalas y coronelas, en que los intelectuales que lo rodeaban, que le escribían muchos documentos, había muchas mujeres ahí. O sea, para él el valor de la gente era independiente del género y creo que en ese sentido fue muy adelantado a su tiempo. Creo que fue el único héroe feminista, hombre feminista de la revolución. Y bueno, la segunda pregunta, sí, yo creo que al final si hubiera sobrevivido Zapata a la revolución, le hubiera gustado estar con su esposa, a la que no pudo disfrutar por la revolución, y probablemente se hubiera ido o a Cuautla o a Cuernavaca a vivir con ella. Y, pues, disfrutar lo que no pudo. La verdad fue un matrimonio bastante triste porque pues la tenía siempre escondida en el monte, ahí se mueren sus 2 hijos legítimos, porque tenía miedo de que Carranza se vengara con ella, que la fuera a arrestar o la fuera a fusilar para vengarse de Emiliano, que de hecho sucede con las hermanas de Josefita. Las hermanas de Josefita sí las arrestan sin ningún cargo real, nada más para golpear a Zapata. Y fue una de las pocas veces que la prensa apoyó a Zapata y dijo, ¿para qué arrestas mujeres? La prensa cuestionó a Carranza, ¿para qué arrestas estas mujeres inocentes? Y al final las liberan, pero pues sí, hay un sentimiento de que Carranza estaba desesperado y sí hubiera golpeado a Josefita de ser necesario. Entonces, pues se le negó la felicidad matrimonial por la revolución. Gracias, Pedro. Bueno, ahora sí, el micrófono es suyo. Además de la pregunta juro que no voy a contar cómo se murió Ignacio de la Torre. Sí, bueno, en relación a lo que decía de la dificultad de conocer cómo hablaba Zapata, pues cómo hablaba la gente de Morelos, los campesinos. Bueno, lo que pasa es que Zapata era muy desconfiado y muy callado. ¿Por qué era desconfiado? Porque había y hay mucho racismo y todos los catrines y toda la gente de la ciudad despreciaban profundamente a los campesinos, ¿no? Y había sido toda una historia de siglos de despojo, ¿no? Zapata era mitad indígena, ¿no? Por lo tanto, y hablaba náhuatl. Entonces había una desconfianza muy grande entre las razas, ¿no? Bueno, y el comentario que quería hacer sobre una pequeña observación sobre que si la influencia española es culpable de la derrota de Zapata. Yo no creo, yo creo que fue el exterminio, el genocidio que hizo Pablo González, general Pablo González en Morelos. 30% de la población de Morelos fue ejecutada, aniquilada. O sea, es enorme, ¿no? No sé si se dan cuenta la cantidad de gente que fue exterminada, ¿no? Fue un verdadero genocidio, ¿no? Lo que hizo ahí. Cuando hablaba de los colgados y todo eso, pues colgaban igual mujeres, niños, hombres, ancianos, todo.
Y finalmente el legado de Zapata va mucho más allá de todo eso, de lo que dijo, de las tierras, del legado de la defensa de la tierra, la defensa de la cultura campesina, de los pueblos originarios. Pero también hay un legado político importante, el municipio libre y soberano, ¿no? O sea, Zapata hizo una ley del municipio y esa ley le daba mucho más poderes al municipio, que es lo que ahora tiene, ¿no? Después de la descentralización de los 80, todavía le daba mucho más poder y mucho más competencias para recaudar impuestos. Y a nivel político también el legado de Zapata, que aparece en los documentos de la Convención de Aguascalientes de 1916, es un régimen parlamentario, un régimen político parlamentario y no presidencialista como lo que hemos sufrido desde la independencia prácticamente, ¿no? Entonces, el régimen que instaura la revolución es un régimen presidencialista, ¿no? Y de ahí el dedazo, y de ahí Díaz Ordaz, y de ahí Echeverría, etcétera, ¿no? O sea, ese es el autoritarismo mexicano encarnado por el presidencialismo. Gracias. Hola, felicidades por tu libro. Mi nombre es Gracias. Carlos. Una pregunta, en tu investigación, ¿cómo interviene Estados Unidos, Norteamérica, en la influencia con Zapata o con el apoyo que pudiera dar detrás de bambalinas? ¿Existe? ¿No existe? Zapata fue el único héroe de la revolución que no tuvo tratos, no quiso tener tratos con las potencias extranjeras. Entonces también en ese sentido fue único, porque esa parte de desconfianza y sobre todo desconfiar de la parte, del abuso que hubo durante el porfiriato fue por que se abrió la inversión extranjera sin medida y pues llegaban de repente los empresarios y querían ese terreno de allá porque querían construir una fábrica y Porfirio se los daba y no les importaba que Pueblo estaba allá. Entonces Porfirio, Zapata no quería tratos con Estados Unidos como lo hizo Madero, o con Rusia como le pasó a Villa. Zapata conseguía sus armas y su parque, sus hombres a su forma. Tres preguntas. La primera, ¿qué porcentaje de tu novela es ficción? La segunda, ¿quién sigue? Ya llevas Iturbide, Porfirio, Zapata, ¿quién sigue? Y la tercera, ¿en tu cabeza no ha pasado la opción de no hacer gente real y escribir una novela de ficción? Ok. Pues mira, mis novelas están investigadas, yo creo que el 60-70% es la parte de la investigación, pero al final hay que hacer una dramatización o alguna licencia dramática para que funcione. Pero bueno, al final siempre pongo documentos, en este caso documentos de Zapata y la bibliografía, para que quien quiera seguir investigando lo haga. En este caso yo recomiendo que lean a Felipe Ávila para seguir descubriendo a Emiliano Zapata. Sigue La Malinche. Creo que también es una mujer que hay que entenderla en su contexto en lugar de llamarla traidora. Y escribir sobre personajes completamente de ficción. Pues ahí tengo mi novela Los pecados de la familia Montejo, que aunque sea una ambientada dentro de un ambiente histórico, toda la familia Montejo es pues es ficticia. Entonces pues de momento me voy a quedar en la parte histórica. Me gusta mucho esta parte de tomar personajes reales y recrear su psicología, el tiempo en el que vivieron. Ahorita estoy muy cómodo ahí, pero no descarto, por ejemplo, tomar, ya me dijeron, la novela de vampiros que escribí hace unos 10 años. Es que claro, es un peligro. Le gustan vampiros, entonces pronto vamos a ver aquí. Vampiros en la colonia Zombies española. también. Quizás algún día me anime a reescribirla, pero de momento voy a estar en la parte histórica. O si no, llegará con su novela de terror, ya les avisaremos. Bueno, ya está la novela
Después de Los pecados de la familia Montejo, publiqué La última sombra del imperio, que es una novela también de terror ambientada durante el Segundo Imperio, también es de época. Y la parte principal del libro es ficticia. Pedro, buenos días. Hola. Quiero que nos cuentes un poco, a los que estamos aquí, cómo se pasa de ser lector compulsivo de libros de ingeniería, que eres ingeniero, Sí. cuando fuiste mi alumno, eras ingeniero, Sí. a ser escritor de libros de historia, novelista. Lo que no sabía yo es que era lector compulsivo de libros de ingeniería. Eso nunca me lo ha dicho. Eso me está preocupando. Mi maestra. Era para preocuparse, pero se compuso, se enderezó. Enderezó. Pues es que también leía los otros libros. Pues yo crecí con, luego mi mamá me regaña cuando lo digo. Crecí con unos papás anormales que me dejaban leer de todo. Entonces, leí yo Claudio a los 10 años y luego leí Los Reyes Malditos, porque mi mamá leía Los Reyes Malditos. Y es bien curioso porque mi mamá me decía, no puedes ver anime japonés porque es bien violento, a los 10 años. Y entonces me deja leer yo Claudio y el otro le dice, mamá, ¿ya leíste yo Claudio? Sí. Incesto, asesinato, todo un centro. ¿Qué onda? Entonces, pues más bien siempre tuve ahí el gusto por las novelas de ficción y me gustaba escribir y tomé cursos de escritura creativa y pues yo pensé que la ingeniería era mi camino y estudié ingeniería en computación, salí con un buen promedio y trabajé un rato en eso y yo pensé que escribir era mi hobby y cuando empecé a publicar me di cuenta que escribir es un trabajo de tiempo completo, hay que investigar, hay que escribir, tenemos reuniones, hay que venir a las ferias, hay que hacer marketing, un montón de cosas, un trabajo completo y que al final me dio más satisfacción. Sigo leyendo libros de ciencia y de ingeniería, pero más bien ahora la ingeniería se volvió mi hobby y la escritura se volvió mi trabajo de tiempo completo. Pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Pedro va a estar firmando en el stand de Penguin Random House, que está en el área de nacional. Yo soy muy mala para dar indicaciones, pero a lo mejor tú sabes decir bien cómo hacer el Pues caminito. aquí salimos y nos vamos a la izquierda, pasando las escaleras, por ahí anda el stand de Random House, es el más grande porque somos un monstruo mutante, un pingüino mutante, entonces no hay pierde. Entonces, agradecerles su presencia, muchas gracias, que lo hayan disfrutado y nos vemos en la firma.